Buenas tardes, en este video vamos a explicar todo lo referente a vehículos de proyecto y daremos una introducción a las fórmulas del cálculo de radio de giro para los vehículos ligeros y vehículos articulados. En esta imagen que estamos viendo es la figura 5.3 del manual de proyecto geométrico de carreteras, donde se observa lo explicado en el video anterior, donde se señalan las distancias entre los distintos elementos de un vehículo de proyecto. En la parte superior tenemos para un vehículo compacto elementos como la entrevía, el largo del vehículo, la distancia entre ejes extremos y el ancho real del vehículo representado con la letra A mayúscula. En la parte de abajo vemos algo similar pero para un vehículo articulado. Como ya señalábamos en el trailer escala, se observan los mismos elementos que ya habíamos definido. En la siguiente imagen se da la definición de cada sigla, de cada letra o grupo de letras que ya aparece señalando las distintas distancias, donde nos marca las distintas distancias entre los elementos de un vehículo de proyecto. En la imagen que estamos observando pertenece al libro de Calimayor, donde se observan igual los distintos elementos marcados para los vehículos de proyecto. Esa es la página 85 del libro de Calimayor, octava edición de Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones, y es la figura 5.1. Es exactamente lo mismo que acabamos de ver. De hecho, esta imagen que estamos viendo, que está más refinada, se basa en el manual de proyecto geométrico de carretera de 1991. Se observan unas letras X marcadas en color rojo. Lo que pasa es que hubo un problema ahí de edición y agregaron un grupo de ejes en tándem que realmente no existe para un vehículo de ese tipo. Entonces lo que querían representar era un vehículo tipo T3 S2. Lo que observamos en la imagen es las características de los vehículos de proyecto. Eso se basó en el manual de proyecto geométrico del 1991. Es la figura 5-E, características de los vehículos de proyecto. Se observa ahí una flechita color rojo. Lo que pasa que hubo un error ahí de impresión y esos datos que aparecen ahí deberían venir intercambiados. Ahí se observan que las medidas de los distintos elementos pues están tabulados en tablas para los distintos vehículos de proyecto, que ahí tenemos 5. Un DE 335, el vehículo DE 450, vehículo de proyecto DE 610, el 1220 y el 1525. Noten que el DE, el guión medio y el número que le presigue se refiere a la identificación del vehículo de proyecto dependiendo la distancia entre ejes extremos de ese vehículo como tal. Esas medidas que aquí aparecen en esa tabla están dadas en centímetros, principalmente la que tienen que ver con longitudes, y son las que se ocuparán. Vemos ahí otras como radio de giro mínimo, relación peso-potencia, que realmente no se ocuparán para este ejercicio. Lo que observamos en la tabla que estamos observando pertenece a la tabla 5.7 del libro de Calimayor, que de hecho es la misma tabla del manual de 1991, nada más que aquí la unidad son metros. Se observa la misma flechita color rojo para corregir ese error de impresión que vino en los manuales y en el libro. Esos valores deberían venir al revés, entonces tomar en cuenta eso para los cálculos. Lo que observamos a continuación es una propuesta para actualizar los vehículos de proyecto. Eso viene en el libro de Calimayor. Simplemente lo que estaban haciendo aquí algunos investigadores era tratar de mejorar los que ya se tenían. Unos ya estaban operativos pero no tenían un vehículo de proyecto como tal, y lo que hicieron fue proponer unos vehículos hipotéticos nuevos, pero sin embargo todavía no estaban reglamentados hasta ese entonces. Lo que observamos en la tabla que ven es la tabla 3.2, vehículos de proyecto según tipo de camino. Eso ya pertenece al manual de proyecto geométrico de carretera de la SCT versión 2018, y pues aquí ya están normados unos vehículos de proyecto como tal, pero no ocuparemos estos como tal, no vienen tan especificados como en el 1991. Aquí observamos nada más uno de los nuevos vehículos de proyecto del 2018, y así sucesivamente se tendrían para todos en esta nueva versión del manual.
Lo que estamos observando en esta imagen, figura 5.4, ancho del vehículo en curva, es una representación de un vehículo ligero, de un solo chasis integral, vehículo compacto, realizando una vuelta en una curva, ¿sí? Entonces se representan los distintos elementos y huellas que van marcando sus llantas. Como habíamos definido ya en un poquito más atrás, la definición de radio de giro. Radio de giro habíamos dicho que es el radio de la circunferencia definida por la trayectoria de la rueda delantera externa del vehículo cuando éste efectúa un giro. Pero observen aquí otros elementos importantes que vamos a ocupar para definir el ancho virtual o el ancho total que ocuparía un vehículo cuando efectúa una vuelta. Noten que aparece una letra U mayúscula ahí. La U mayúscula es la distancia entre huellas externas. ¿Qué es esto? Es la diferencia, o mejor dicho, la distancia que existe entre la trayectoria de la rueda delantera externa y la trasera interna. Entonces noten cómo la trasera interna tiene una línea punteada que define su trayectoria igual a la delantera externa. Y esa distancia entre esas dos líneas punteadas, que son las trayectorias de esas ruedas, es la U mayúscula. Aparece ahí un FA. El FA más bien sería como el espacio que ocuparía el vuelo delantero del vehículo cuando efectúa una curva. O sea, como quien dice la esquina exterior frontal, ¿no? Y también tenemos un FB, que es como la distancia que existe entre la cara externa de la rueda interna, como quien dice, donde iría el tapón de la llanta hacia la carrocería. Si existe esa diferencia, esa distancia, entonces existirá FB. Noten que en el caso del vehículo de proyecto 335, de acuerdo a la tabla que mencionamos de características de vehículos de proyecto, esa distancia entre ancho total del vehículo y la entrevía, noten que el ancho total del vehículo es 214 centímetros y la entrevía 283. Entonces existirá un espacio entre la llanta y la carrocería. Entonces cuando el vehículo efectúe una vuelta, entonces marcará también un espacio que ocuparía esa distancia, ¿no? Abajito de esa imagen aparece lo que viene siendo ancho. Ancho es igual a U mayúscula más FA más FB. Ese ancho se refiere al ancho virtual que ocupa el vehículo cuando efectúa un giro, el espacio que ocuparía cuando el vehículo gira en una curva. No confundirlo con el ancho real del vehículo, que ese es un dato fijo. En cambio, el ancho que aparece ahí en esa fórmula no siempre va a ser el mismo, dependiendo de cuánto va a ser la deflexión de las ruedas y el radio de giro que va marcando el vehículo como tal. Entonces, para este vehículo que está marcado en la figura, abajito aparece un FA y un FB. Haciendo las respectivas sustituciones, marcaría cómo calcular FA y FB, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente imagen donde viene un poco de teoría y vamos a definirlo. Dice, el radio de giro y trayectoria de las ruedas. El radio de giro es el radio de la circunferencia definida por la trayectoria de la rueda delantera externa del vehículo cuando éste efectúa un giro. El radio de giro, la distancia entre ejes, o sea el DE, y la entrevía o EB del vehículo, define la trayectoria que siguen las ruedas cuando el vehículo efectúa un giro. Esas trayectorias, especialmente la rueda delantera externa y la trasera interna, sirven para calcular las ampliaciones de las curvas de las carreteras y para diseñar la orilla interna de la calzada en los ramales de las intersecciones. En pocas palabras, el U mayúscula especialmente nos serviría para definir cuánto más espacio va a ocupar el vehículo cuando éste va girando por una esquina o va girando en curva en una carretera, para que el vehículo ya no tenga que invadir carriles y no tenga que subirse a las banquetas como habíamos visto en un video anterior. Entonces agregamos ese espacio que ocupa ese vehículo hipotético y ya no tendría que estar haciendo esas maniobras peligrosas, ¿no? Luego dice, el radio de giro mínimo está limitado por la deflexión máxima de las ruedas. En los vehículos modernos, la rotación máxima de las ruedas es 50 grados. Como habíamos explicado, cuando el vehículo lleva a tope el volante o cuando ya no puede girar más el volante hacia la derecha o hacia la izquierda para cuando el vehículo efectúa un giro,
esa deflexión de las ruedas ya alcanzan un grado de 50. O sea, ya es como quien dice la vuelta que puede dar la llanta. Entonces, cuando ya vamos a tope el volante, el radio marcado por la rueda delantera externa ya va a ser el mínimo. O sea, va a ser el vehículo una vuelta muy cerrada, vamos a decirlo así. Luego dice, obviamente la distancia entre los límites exteriores de las huellas de la llanta delantera externa y trasera interna es mayor cuanto menor es el radio de giro, alcanzando su valor máximo cuando el radio de giro es mínimo, es decir, cuando la deflexión de la llanta es máxima. A esta distancia se le llama distancia entre huellas externas y se le representa con la letra U mayúscula. En pocas palabras, cuando llevamos el volante a tope, el vehículo va a efectuar el giro más cerrado posible, es el radio de giro mínimo. Entonces, cuando llevamos a tope el volante, las ruedas ya van a alcanzar su máxima deflexión, que es 50 grados. Entonces todo viene como encadenado, ¿no? Entonces, la distancia entre la trayectoria de la rueda delantera externa y la trasera interna ya va a alcanzar su máxima distancia posible cuando el vehículo ya va efectuando ese giro más cerrado posible, ¿sí? Entonces, a la diferencia entre la distancia entre las huellas externas y la entrevía se le denomina desplazamiento de la huella y se le representa con la letra D minúscula, esto es, D minúscula es igual a U mayúscula menos entrevía. En los vehículos sencillos sin semirremolques, articulados y con distancia entre ejes relativamente corta, se puede determinar analíticamente, o sea, a través de fórmulas. Se puede determinar analíticamente el máximo desplazamiento de la huella, ya que para estas condiciones las trayectorias de las ruedas son arcos de circunferencia y tienen un centro de giro común, o sea, tienen un mismo punto de origen todas esas circunferencias que vendrían marcadas. Para tal efecto, dice en la figura 5.4, o sea, la que estamos analizando, se tendría que distancia entre huellas externas U mayúscula es igual a la entrevía más desplazamiento de la huella D minúscula. Noten que es la misma fórmula que está arribita, nada más que despejaron la U, nada más. Lo que aparece en la imagen son ya las fórmulas como tal para calcular los distintos elementos que conforman el ancho virtual de un vehículo cuando efectúa una curva. Entonces aquí los puntos importantes a encontrar serían cuánto vale la U mayúscula, FA, FB y desplazamiento de la huella. En el caso de la figura que estábamos viendo, la figura 5.4, se trata de un vehículo compacto, de un solo chasis, y decía el texto anterior que alcanza su máxima deflexión todas las ruedas a giros cortos, por ejemplo a 90 grados, ya todas las ruedas estarían girando o alcanzando marcando una trayectoria ya constante de radio para cada una y que tendrían un punto común, como están observando en la figura 5.4. Todas las llantas tienen un punto de origen, que es el punto O mayúscula. Entonces lo que aparece ahí en esta imagen que están observando es cómo calcular D minúscula. Entonces lo que hace nada más es una serie de sustituciones. Noten que en la figura se observa un triángulo rectángulo formado por los puntos O mayúscula, P mayúscula y la rueda delantera externa, ¿sí? Se observa un triángulo rectángulo, por lo cual podríamos ocupar teorema de Pitágoras, donde aquí la hipotenusa sería el radio de giro RG, ¿sí? Entonces noten cómo en la primera fórmula, o la primera línea mejor dicho, dice OP es igual a raíz cuadrada de radio de giro menos distancia entre ejes extremos al cuadrado. En pocas palabras, lo que hace aquí nada más es aplicar el teorema de Pitágoras y despeja para encontrar el valor de la distancia OP. Más abajito en el segundo renglón, donde aparece U mayúscula, lo único que hace es una serie de sustituciones. Sustituye las fórmulas anteriores y obtiene esa nueva que ya aparece. Aparecen los valores de FA, FB, lo que viene siendo radio 1. Y bueno, para no hacerlo más complicado, al final obtiene el valor de FA y FB. Obsérvese que para FB hasta abajo dice que es igual a A minúscula, ¿sí? Pero obsérvense que nada más FB tiene un valor cuando el vehículo es el D335, porque
el ancho total del vehículo y la entrevía no son iguales, entonces tiene que haber alguna diferencia. Entonces esa diferencia es la que va marcando ese espacio que aparece como FB. Entonces tendríamos que calcularlo, cuánto vale ese FB. Y FA, por supuesto, ¿no? Entonces, repitiendo de la fórmula anterior, que viene siendo como la fórmula principal, ancho virtual del vehículo es igual a U mayúscula más FA más FB. ¿Sí? Entonces sería como una de las fórmulas principales. Lo que aparece en la siguiente imagen es unas fórmulas adicionales que dice así. Cuando el vehículo consta de tractocamión, semirremolque y o remolque, el desplazamiento de la huella se determina a través de ensayos de modelos a escala, aunque puede determinarse analíticamente en forma aproximada, considerando que el eje delantero del semirremolque es el eje real o virtual que pasa por la articulación. Entonces dice que se puede hacer de forma analítica, o sea, a través de las fórmulas que estamos viendo, pero ya se hicieron modelos para los distintos casos de que tenga remolque y semirremolque, pero bueno, aproximadamente lo podemos determinar como aparecen en las fórmulas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el simplemente articulado de la fórmula que estamos viendo ahí o doblemente articulado con respecto a un vehículo de un solo chasis, como la imagen que estamos viendo en la figura 5.4? Resulta que para la figura 5.4, como ustedes observan, se obtiene un solo DE, un solo D minúscula, que es el desplazamiento de la huella. Ese desplazamiento de la huella D minúscula la pueden observar arribita del punto P, entre el punto P y el punto Q. Esa distancia es D minúscula, ahí aparece. Y resulta que D minúscula, como habíamos visto en una fórmula anterior, es igual a U mayúscula menos la entrevía. Recuerden que U mayúscula es la distancia entre huellas externas y la entrevía es un dato fijo que ya viene para un vehículo de proyecto como tal. Es un dato que no va a cambiar. Recuerden que es la distancia entre las caras externas de un eje respectivo, ¿no? Es un dato fijo, vamos a decirlo así. Y U viene siendo un dato variable. Entonces, al ser un solo chasis, para este caso de la figura 5.4, no pasa nada, es un solo valor, un valor de D. Pero en el caso de los vehículos articulados tendremos que dividir ese D en dos partes. Un desplazamiento de huella para un tractocamión o un tractor, como dice aquí, el famoso DT. Tiene su índice T, quiere decir que es el desplazamiento de la huella del tractor. Y lo mismo aparece ahí una fórmula para calcular el desplazamiento de la huella del semirremolque, el DS. Entonces al final abajo dice que el desplazamiento total de la huella del vehículo, el D, será la suma de los dos, de la suma de desplazamiento del tractor y la del semirremolque. Y si tuviéramos un remolque adicional, pues habría que sumarle ese también, ¿no? Pero en nuestros casos nada más vamos a calcular para vehículos simplemente articulados. Y ya por último tenemos la fórmula del FA y FB. Noten que para el caso de la FA es diferente a la fórmula anterior que aparece en la figura 5.4 porque aquí aparece un DET, distancia entre huellas externas del tractocamión. En el caso de los compactos, pues obviamente no tiene un tractocamión, así que no aplicará la fórmula nueva que estamos viendo. Noten que FB siempre vale 0 porque el ancho del vehículo y la entrevía es lo mismo, entonces no habrá ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces recuerden que de la fórmula 5.4 aparece un FB es igual a ancho total del vehículo real, por supuesto, el ancho real, menos la entrevía, que eso viene de tablas, tanto el A como el EB, dividido entre 2, pero si A y EB es el mismo, entonces siempre va a valer 0. Entonces noten que de las tablas de los vehículos de proyecto, el ancho del vehículo real, A mayúscula, y la entrevía, siempre es el mismo para todos, excepto para el vehículo 335. En pocas palabras, FB siempre va a valer 0 para todos los vehículos, excepto para el vehículo de 335. ¿Sí? Entonces, aquí sigue aplicando la fórmula general de ancho virtual es igual a la entrevía más FA más FB. Pero nada más con estas nuevas fórmulas y tomando en cuenta este nuevo desplazamiento total de la huella del vehículo. Luego, por último, dice, cabe insistir que en el cálculo anterior es aproximado, ya que el desplazamiento máximo total de la huella depende de la deflexión total del vehículo. En pocas palabras, que tanto gires el volante. En vehículos sencillos, el desplazamiento máximo generalmente ocurre en deflexiones menores de 90 grados, pero en vehículos articulados ese desplazamiento máximo ocurre a los 180 o hasta los 270 grados, como en el caso de los ramales de entronques tipo trébol. Lo que habíamos hablado, entonces,
En vehículos de un solo chasis, cuando realizas una vuelta a 90 grados, generalmente ya la llanta ya vienen bien marcaditas sus trayectorias. Entonces, si aunque el vehículo siga girando a más grados, esas distancias entre las huellas ya no va a cambiar porque ya alcanzaron un máximo. En el caso de como les explicamos en el video anterior, en los vehículos articulados, en los tipo trébol, no todas las ruedas alcanzan a girar a pocos grados de giro, por ejemplo 90 grados. Explicamos también que cuando giraba a 270 grados, entonces ya todas las ruedas ya tenían definidas unas trayectorias fijas que ya no iban a aumentar esas distancias. Entonces es lo que viene explicado aquí en esta parte, ¿no? Que para que alcancemos ese máximo en vehículos articulados, generalmente las vueltas tienen que ser a esos grados, 180 o 270, dependiendo qué tantos carros de arrastre venga trayendo el vehículo. Luego dice así: en el inciso 5.2.3 se da un método para calcular los desplazamientos basados en pruebas a modelos a escala. El modelo permite calcular los desplazamientos de la huella máximos de los diferentes vehículos de proyecto para diferentes radios de giro. Y bueno, aparece a continuación unas gráficas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora a través de estas gráficas que están observando, es posible obtener los desplazamientos de las huellas tanto para el tracto camión y semirremolque, y de hecho para vehículos compactos o vehículos de un solo chasis. Si te dan un radio de giro como dato, tú puedes obtener un desplazamiento de la huella, así que no tendrías que hacer todas esas fórmulas que ustedes vieron y obtendrías un valor muy aproximado a que si tú ocuparas las fórmulas. Entonces ya se hicieron como unos modelos a escalas estas gráficas, unos autores hicieron esas aportaciones y en teoría pues darían datos muy, muy aproximados. Igual los métodos analíticos, los que incluyen fórmulas, te darían métodos muy similares, y si todo sale o se hace de forma correcta, se tendrían datos prácticamente iguales, no importa los métodos que ocupes. Entonces por mi parte sería todo. Ya en el siguiente video daremos ya aplicaciones de estos dos métodos para que puedan resolver problemas prácticos. Entonces espero sus dudas, comentarios y muchas gracias por su atención.